O sea, desde enero yo vengo buscando, enero, febrero, yo vengo buscando un versículo que diga dónde se fundó la iglesia. Hasta puse a Josué que me ayudara. Josué es un hermano de Cuba que está aquí con nosotros. Es la segunda vez que nos acompaña. Dice que quiere pasarse para acá si le cambian la batería, pero por una de tarros. Ok. Entonces lo que tenemos son argumentos teológicos. Ahora, mis hermanos, para aclarar cómo va a ir la lección, este tipo de tema, que es un tema que viene enlazado con el tema que desarrolló hermano Edgar, ¿verdad? Y que va a estar enlazado con un tema que en julio va a desarrollar el hermano Marvin, son temas muy informativos. En otras palabras, se dan datos, pero lo cierto es que aquí no venimos solamente a recibir datos, sino también a recibir una enseñanza que nos edifique. Entonces vamos a tratar de encontrar dentro de toda la información que vamos a recibir, información que nos ayude a ser más como Jesucristo. Ustedes saben qué es la inteligencia, ¿verdad? Es la capacidad de aprender y asimilar datos. ¿Ok? Pero ¿saben qué es la sabiduría? Señor, alguien que me ayude con... ¿Hay otro micrófono? Alguien que me ayude, por favor. Ok, es que el hermanito Willy está solo. Namán, tal vez me puedes ayudar con el micrófono para que Willy pueda... Buenos días, aplicar en la vida lo que aprendió con la inteligencia. Muy bien. La sabiduría es saber qué hacemos con esa información. Saber aplicarla en la vida diaria. ¿Verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted no teme a Dios, esa frase es solamente información. Pero si usted aprende a temer a Dios, a honrarle, a respetarle, a servirle, entonces usted está siendo sabio. Permítame un segundo. Muy bien. La fundación de la iglesia entonces es un tema teológico complejo con diferentes perspectivas sobre cómo y cuándo se originó. La mayoría de las tradiciones cristianas coinciden en que Jesús de Nazaret es su fundador. Pero difieren en la interpretación de su inicio y desarrollo. Y lo que hay son argumentos teológicos. Eso implica que quienes los desarrollan son estudiosos de la Biblia, son teólogos. Pero ¿qué pasa con los teólogos? No estoy diciendo que sea malo ser teólogo, ¿verdad? De alguna manera dijo algún erudito, todos somos teólogos. Si estoy estudiando la palabra de Dios y estoy tratando de conocer a Dios a través de la Biblia, entonces también soy teólogo. Y si estoy interpretando las Escrituras, también estoy haciendo teología. Sin embargo, el teólogo normalmente está sujeto a la doctrina de su denominación. Eso quiere decir que dos teólogos, uno católico, y he leído libros muy buenos de teólogos católicos, buenísimos, tienen una argumentación exquisita. No he dicho que esté de acuerdo con lo que dicen, ¿de acuerdo? Simplemente tienen una argumentación muy bien fundamentada, es decir, expresan bien lo que quieren enseñar. Pero dos teólogos, uno católico y uno evangélico, podrían estar de acuerdo sobre el asunto de la Trinidad y diferir en cuanto a la salvación. ¿Sí me explico?
dos teólogos evangélicos, es más, vámonos más así, dos teólogos bautistas de hueso colorado, podríamos estar de acuerdo en cuanto al asunto de la salvación, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que la salvación no se pierde, pero podríamos tener diferencias en cuanto a la escatología. Es decir, en cuanto a los eventos que van a ocurrir al final de los tiempos. ¿Van conmigo hasta aquí? Ok. Entonces, lo que tenemos en las interpretaciones de la palabra de Dios es cuál es la hermenéutica que se usa, cuál es la escuela de interpretación que el teólogo está usando y cuál es la vena doctrinal, por llamarlo de alguna forma, a la que ese teólogo se sujeta. Ahora, una de las cosas que tiene el ser humano es que en general, cuando tiene un mentor, un maestro, un profesor en la universidad al cual admira muchísimo, tiende a no contradecirlo. Levánteme la mano los que bueno, aquí hermano Marvin, hermano Miguel, no sé si Giovanni, los que fueron a algún seminario teológico, levantaban la mano para contradecir a su profesor, no para preguntarle, para contradecirle. Uy, qué difícil, ¿verdad? Bueno, yo era de esos. Y más de una vez fui a parar a la oficina del director, porque yo decía, no estoy de acuerdo con lo que están enseñando, eso no dice la palabra de Dios. Y me metían un montón de argumentos, yo decía, lo que usted quiera, pero ahí no lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, que un misionero tenía la potestad apostólica de quitar y poner pastores. ¿Sabes de dónde estoy hablando, verdad? ¿Ok? De quitar y poner pastores. Y entonces ese misionero tomaba la cena en todas las iglesias a las que él impartía. Y cuando él llegaba, el pastor dejaba de tener autoridad y el misionero tomaba la autoridad del pastor. Y eso no es bíblico. Pero ellos enseñaban que sí se podía hacer. Estamos hablando de bautistas. ¿Ok? Estamos hablando de bautistas. Entonces, quiero que me entiendan la vena doctrinal. No por ser de la misma denominación vamos a tener exactamente los mismos pensamientos o la misma doctrina en todo. ¿Ok? Hay doctrinas que son fundamentales, es decir, no son negociables. Y hay doctrinas en las cuales, o temas en los cuales la Biblia ofrece, digamos, poca información en nuestro tiempo, como para poder tener una interpretación absolutamente clara y decir, sin duda alguna, esto es. Y por eso es que en algunos temas, como por ejemplo la fundación de la iglesia, hay diferentes corrientes. ¿Ok? También las escuelas de interpretación hacen que haya diferentes corrientes. ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Donde hermano Marvin explicó las escuelas de interpretación. Y según la escuela de interpretación, algunos creen en el milenio, otros no. Algunos dicen que no hay rapto, otros dicen que el rapto es a mitad de la tribulación, otros que al final y otros que al principio. Entonces, esos son argumentos teológicos. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, algunos argumentos teológicos sobre la fundación de la iglesia. Que la iglesia se fundó en Pentecostés. Que la iglesia se fundó en Mateo 16, 18. Ya lo vamos a ver en detalle. Que la iglesia se fundó a partir de la muerte y resurrección de Cristo. O que la iglesia es una continuidad de la comunidad de fe desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Creo que el mensaje va a ser corto porque no veo a nadie preguntando.
Ok. Pero me imagino que usted tiene su propia conclusión de cuándo se fundó la iglesia. Así que puede participar. Y aquí, ¿qué decía la primera diapositiva? No existe un solo pasaje donde diga que aquí se fundó la iglesia. Eso quiere, ¿sí, Giovanni? Eso quiere decir que su opinión no está ni acertada ni equivocada. ¿Sí me explico? Hermano Giovanni. Gracias, mi hermano, bendiciones. Sí, efectivamente, y concuerdo con lo que usted ha venido exponiendo. De hecho, inclusive, a ver, la necesidad de que se explique o se quiera argumentar en qué momento se formalizó o oficializó la iglesia, no fue un tema abordado por los apóstoles, ni sus seguidores en la primera era. Fue un aspecto más de carácter organizacional por parte de distintos grupos, principalmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, obviamente, y otros grupos religiosos, quienes buscan establecer a partir de dónde es para ellos justificar precisamente su línea de relación. Un hecho que se explicó aquí fue en las lecciones anteriores fue cuando se nos expuso de que Constantino había autorizado el culto cristiano en todo el Imperio Romano. Pero lo que faltó de decir es que su hijo volvió al paganismo. Eso lo estuve leyendo, vean qué interesante. Entonces, realmente, y sobre esa base es que se fundamenta para establecer que desde ahí se estableció la Iglesia Universal y toda una línea de papado. Los ortodoxos dicen que también ellos surgen a partir de ahí. Entonces, y comprendo muy bien el tema de la lección de hoy y me gusta, pero importante es establecer el hecho de que los grupos religiosos, comenzando por el más grande de todos, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha buscado cómo argumentar su base de relación con base bíblica. Sin embargo, usted ya lo cortó con lo que expuso. No hay una base bíblica que pueda fundamentar que uno u otro grupo nace a partir y se mantiene. Gracias, hermano. Bien, hablando de Constantino, cuando él oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, no todos los creyentes se unieron a ese movimiento, ¿verdad? He notado que sutilmente, cuando uno ya tiene cierta edad, ¿verdad? Puede recordar cosas que hoy los jóvenes ya no son ciertas para ellos, nunca las vieron. En los diccionarios más antiguos, pero estoy hablando de diccionarios de allá de 1800 y pico, yo no soy tan viejo, pero cuando yo era joven o niño, existían estos diccionarios todavía, y el diccionario de la Real Academia Española, cuando hablaba de Anabaptista, lo que decía era hereje que rebautiza, y la historia se remontaba hasta antes, es decir, hasta la época misma en que Constantino oficializó el cristianismo, y se refería a aquellos cristianos que cuando alguien salía del catolicismo, venía al cristianismo, ya con una edad adulta o de conciencia, era rebautizado, porque consideraban esos cristianos que el bautismo de un niño inocente no era válido porque este niño no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Ok? Y esa definición, hereje que rebautiza, si la buscan ahora ya no aparece de esa manera, ¿verdad? Y luego la pusieron como que los anabaptistas comenzaron a llamarse así a partir del siglo XVI, pero lo cierto es que ya lo llamaban así desde 1600 años antes. ¿Sí me explico? Entonces, al final nos quieren meter una historia que no es la verdadera, pero eso es otro tema.
Bien, estamos con Pentecostés entonces. Hechos 2, 41 al 47. Un hermano que lo busque, me lo lea en voz fuerte. ¿Está bien, Patricia? Hechos 2, 41 al 47. Le iba a decir con voz de hombre, pero es una hermana. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Ya ahí se nombra la palabra iglesia. ¿Ok? Sin embargo, no es la primera vez que aparece. Muchos teólogos actuales, especialmente dentro del ámbito pentecostal, consideran que la iglesia se fundó en Pentecostés. Y digo principalmente dentro del ámbito pentecostal porque hay bautistas que también creen que la iglesia comenzó en Pentecostés. Y como les digo, es un tema complejo porque la Biblia no lo dice de facto. Entonces, este evento donde se narra el descenso del Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los 120 que estaban en un aposento, ¿verdad? Aposento alto, creo. Ellos lo que recibieron fue el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar un consolador. Para los pentecostales, Pentecostés marca el momento en que la iglesia recibe el poder y los dones necesarios para su misión. Vamos a ver algunos puntos relevantes del tema. Pentecostés como origen de la iglesia. La tradición pentecostal ve en Pentecostés el evento fundacional, donde el Espíritu capacita a los discípulos para ser testigos de Jesús y expandir su mensaje en la actualidad. Expandir su mensaje. ¿Querrá decir eso que antes de que viniera el Espíritu Santo, los discípulos no tenían la capacidad de testificar de Cristo a otros? ¿Será que antes de eso los discípulos no testificaban de Cristo a otros? Ya lo habían hecho. ¿Qué hacíamos con los 70? ¿Se acuerdan? Los 500, los mismos 12. ¿Ok? Muy bien. Los pentecostales creen que los dones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, sanidades y profecía, siguen siendo relevantes y operantes en la iglesia actual, tal como se manifestaron en Pentecostés. Sin embargo, y es un estudio que me gustaría hacer, si usted estudia sobre lenguas y milagros y estas cosas, se va a dar cuenta que a partir de cierto momento en el libro de Hechos, que coincide con las visitas y las cartas de Pablo a Corinto, de ahí en adelante ya no se habla más de lenguas en el Nuevo Testamento. Pero no es cierto, digamos, sí entiendo que, digamos, lo que usted está diciendo, que a partir de los de Corintios, del Corinto, cuando Pablo envía esas cartas, como que ya se deja de mencionar. Yo no he visto actualmente, yo personalmente no he visto a alguien que hable en lenguas, por decirlo de alguna forma, pero no es cierto, bueno, no sé, esto es mi opinión. Me imagino que se puede mantener vigente, pero que no se ve tan a menudo como tal. No sé, me parece. Puede ser posible que sí se mantenga vigente, pero que no se vea tan seguido como tal. El don de lenguas, por ejemplo. O de profecía. Las lenguas se dieron en un momento en el cual había una transición
en la iglesia. Eso quiere decir que los judíos que fueron los primeros miembros de la iglesia, necesitaban entender de alguna manera esa transición. Por otra parte, en Hechos 2, 41 al 47, donde se da, bueno, en Hechos 2, donde se da eso que algunos interpretan como el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28, ahí no se cumple esa profecía. ¿De acuerdo? No se cumple. ¿Por qué? Porque la luna no se convirtió en sangre, no se oscureció el cielo y no pasaron una serie de señales que se mencionan en Joel. Sin embargo, dice la Biblia que habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y da a entender el pasaje que muchos de ellos no hablaban hebreo o arameo o ni siquiera griego. Y lo que dice es que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces yo cierro los ojos y trato de imaginarme ese escenario. Aquí hay gringos, alemanes, franceses, chinos, coreanos, judíos, árabes, y están todos ahí y cada uno habla su idioma. Y yo hablo tico cartago. Entonces yo empiezo a predicar en tico, en Cartago, en español, o lo que sea que hablemos aquí, porque para los españoles no hablamos español, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a hablar en mi propio idioma, y cada uno de ustedes me escucha en su propio idioma. Si usted lee el pasaje en Hechos, eso es lo que está sucediendo. Ahora, no significa que algunos de ellos no pudieran hablar varios idiomas. Una característica de las personas de ese tiempo es que eran políglotas. Mínimo hablaban 4 idiomas cada uno. Latín, porque él era el idioma de los conquistadores. Griego, porque él era el idioma cultural. Hebreo, porque él era el idioma religioso. Y arameo, porque era el idioma extendido para ellos. O sea, mínimo hablaban 4 idiomas. Hermanita. Hace como 22 días me contaron que la iglesia pentecostal celebró el día de Pentecostés. Y en la tarde yo recibí una estampita por WhatsApp de una muchacha no cristiana y que me decía, aleluya, porque hoy es el día de Pentecostés. Entonces veo que el catolicismo y los pentecostales lo celebran. ¿Por qué? No sé. Okay. Pentecostés es una celebración que nace en los judíos y es 50 días después de la Pascua. Es decir, es el día número 50 después de la Pascua. Lo que no recuerdo ahorita era por qué lo celebraban. Tal vez, hermano Marvin. Sí, no, a mí también. Es decir, Perdón, el Pentecostés era una fiesta muy común dentro de las fiestas judías y simplemente era eso, después de los 50 días de que pasó la Pascua, se reunían y había una celebración religiosa, pero no hay nada espectacular en cuanto a esto. Sí, y yo ahorita no me viene a la mente, porque eso sí lo estudiamos en algún momento en el seminario, no me viene a la mente Gilbert, por allá. La fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas. Ok, sí, porque a mí se me borró la memoria en cuanto a eso ahorita, ¿verdad? Bien, hermano, espere que le llegue el micrófono, para que podamos escucharlo todos. Modestia y aparte, la palabra 50 viene de el griego, que quiere decir penta. Penta, 50. 50 días después de lo que pasó, se dio lo demás. Y que la gente opina, pues, que muchas veces no son cosas ciertas. Gracias. Y la hermanita, la hija hermana Vilma. Vilma. En Pentecostés lo que se celebra es cuando Dios le entrega las tablas a Moisés. Entonces los judíos celebran la entrega de la Torá, que es 50 días después de Pascua. Ok, muy bien, ¿estamos claros entonces? Gracias, ve, como todos aprendemos juntos.
dice que es una fiesta religiosa, como dijo alguien por ahí, y es agrícola. Y como dijo la hermanita, la entrega del Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí 50 días después del éxodo de Egipto. Ok, muy bien, entonces la fiesta de las cosechas, y también se celebra que 50 días después de la Pascua en el monte Sinaí se entregó la Torá. Ok, muy bien, gracias por la información, hermanos. Continuamos, entonces, ahora es importante señalar que dentro del movimiento pentecostal existen diversas corrientes y énfasis teológicos. Es decir, tenemos, sí, adelante. Que es muy importante el hecho de que Dios le diera a Moisés las tablas de la ley, le diera Torá, para que la transmitiera. Y hasta hoy es la obligación que nosotros tenemos, repartir la palabra de Dios. Eso no ha pasado, eso es vigente. Lo que Dios hizo allá en el monte Sinaí es vigente. Dios se las dio a Moisés, no para que las guardara, sino para que la compartiera. Gracias, mi hermano. Amén. Muy bien, sí, la palabra de Dios tenemos que compartirla, especialmente de la puerta para afuera, ¿verdad? Con todos los que andan por ahí sin Cristo en su corazón. Muy bien, decía que hay varias corrientes, es decir, aquí estamos en una iglesia bautista y tenemos la idea de que todos los hermanos que son pentecostales son iguales. Viera que no es cierto. Viera que no es cierto. Yo he visitado iglesias pentecostales en Costa Rica y fuera de Costa Rica. En algunas simplemente no puedo estar. Y en otras me siento exactamente como aquí. Inclusive conozco algunos pentecostales que son muy cuidadosos con el asunto de los dones. Es decir, y su doctrina de salvación y su doctrina escatológica es compatible con la nuestra. Es decir, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Y he estado en iglesias bautistas en donde tampoco he podido quedarme. Porque de bautista solo tiene el rótulo ahí arriba. ¿Ok? Entonces lo que importa es escuchar qué es lo que están predicando y ver qué es lo que estamos practicando. Porque lo que predicamos es información, pero lo sabio es poner en práctica lo que escuchamos aquí, allá afuera. Entre los teólogos reconocidos, para los que les gusta leer teología, algunos nombres van a ser conocidos, que creen que la iglesia se fundó en Pentecostés, está Dwight Lee Pentecost. Es un erudito, el cual yo admiro muchísimo. No lo conocí, ni creo llegar a conocer, yo creo que ya no existe, ya está con el Señor, yo creo, ¿verdad? Porque oigo de él desde que yo tenía 14, 15 años, pero su escatología es completamente compatible con la que nosotros aprendimos en el seminario. De hecho, usábamos sus libros para estudiar escatología. John Stott, un teólogo reconocido también hoy en día, ha escrito muchos libros. Un hombre conocidísimo, John MacArthur. Hoy día, ¿quién no ha oído hablar de John MacArthur? William J. Seymour. William J. Seymour fue un predicador negro. Allá por 1906 hay un evento que se llama el Avivamiento de la calle Azusa en California, y él fue el que lideró ese movimiento y se considera como el precursor del movimiento pentecostal en Estados Unidos. Martín Lutero, Juan Calvino, ¿y cuántos tienen una Biblia Scofield? Ajá. Bueno, Cyrus Ingerson Scofield es otro que pensaba que la iglesia se fundó en Pentecostés, y estoy hablando de teólogos cuyo nombre es, por así decirlo, peso pesado, ¿verdad? ¿Ok? Y no estoy diciendo que sea cierto lo que ellos creen o que sea mentira.
Ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Me quedan como cuánto? Como 10 minutos. 20. Ah, bueno. 15. Ok. Muy bien. Vamos a hablar del pasaje de hoy, Mateo 16, 13 al 18, la confesión de Pedro. ¿Qué tiene que ver la confesión de Pedro con la fundación de la iglesia? ¿Ok? Dado que el tema es la fundación de la iglesia, este pasaje nos permite verlo en el versículo 18, pero además nos permite abordar otro tema también sobre la fundación de la iglesia, y es si la iglesia está fundada sobre Pedro o si la iglesia está fundada sobre Jesucristo. Entonces, alguien que me quiera leer, hermano Miguel, ¿me pueden leer el pasaje en voz bien fuerte? Bueno, con micrófono no hace falta la voz bien fuerte. Porque vamos a desmenuzar ese pasaje un poquitito. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Si la iglesia está fundada sobre Pedro, que es algo que afirman los católicos, pero no solamente los católicos. Conozco evangélicos que han escrito libros indicando también que la iglesia fue fundada sobre Pedro. ¿Ok? Y se basan en Mateo 16, 18. También una de las razones por las que casi me expulsan de una clase en el seminario fue porque yo le dije a mi profesor que la iglesia no había sido fundada en Mateo 16, 18, porque donde yo estudiaba enseñaban que ahí se fundó la iglesia. Y yo le dije, pues yo no veo dónde se ve fundada la iglesia aquí, ¿verdad? Y el profesor dijo, yo soy el profesor, usted a mí no me contradice. Yo le digo, no, yo no le contradigo, nada más le digo que yo no lo veo en la Biblia. Entonces, vamos a verlo paso a paso. Dado que tanto algunos católicos como algunos evangélicos afirman que la iglesia fue fundada sobre Pedro, es decir, Pedro es la roca, ¿verdad? Dicen ellos, o si la roca es Jesús y por lo tanto en Mateo 16, 18, nuestro Señor nos estaba refiriendo a Pedro, es una cuestión de interpretación del pasaje. Si sacamos el pasaje de contexto y simplemente lo leemos, hay traducciones que estuve revisando que dicen, y yo te digo que tú eres una roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo dicen así, y no distinguen en castellano la palabra Petro de la palabra Petra. Cuando Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres Petrus, Pedro,
eso se refiere a una roca pequeña. Y sobre esta roca, la palabra que usa ahí es Petra, que quiere decir masa rocosa. Sobre una piedra yo no puedo fundar un edificio, pero sobre una masa rocosa yo sí puedo fundar un edificio. Bueno, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, pero sí se puede. Entonces, creo que esto lo vamos a terminar la semana entrante. Entonces, él le dice, en el pasaje Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es el que responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa declaración Jesús se vuelve hacia Pedro. Verso 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Simón Pedro, verso 16, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no se había revelado totalmente a sus discípulos, nunca les había hablado de su total identidad hacia ellos. Entonces, aquí él le dice a Pedro, Pedro, eres bienaventurado, porque ¿quién soy yo? No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acto seguido le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta masa rocosa edificaré mi iglesia. Un segundito. Ahora, en esa confesión de Pedro, Jesús declaró que era Dios quien había revelado la verdad a Pedro. Eso lo pueden verificar también en Juan 1:42, no vamos a ir al pasaje. Y luego utilizó una palabra relacionada con Petrus, que es Petra, que significa, como dijimos, masa rocosa o algo mucho más grande como para sustentar un edificio. Ahora, el Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Jesús es el fundamento de la iglesia. Sofía. Yo lo veo como dado, digamos, al contexto o a como dice el versículo 18 de Mateo, yo lo entiendo como que tú eres Pedro, o sea, que tú eres Pedro, la persona, y sobre esta roca, o sea, punto y aparte, edificaré mi iglesia, o sea, sobre esta masa rocosa. Yo lo entiendo como dos cosas totalmente diferentes. Yo no lo entiendo como si fuera, como algunas traducciones dicen que Pedro es la roca sobre la cual se edificó la iglesia, sino que yo lo entiendo como dos cosas totalmente diferentes. Como Pedro, como a la persona que él le confesó que él es Cristo, porque efectivamente fue el que Dios le dio el mensaje, y la roca, o sea, no sé, una roca cualquiera, una masa rocosa cualquiera, o en el contexto más como metafórico, fundaré mi iglesia. O sea, yo lo entiendo de esa forma. Ok, recordemos que Pedro se llamaba Simón. Jesús le dijo, tú serás llamado Pedro. Ahora, no olvidemos que Pedro sí tuvo un papel fundamental en la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Sin embargo, voy a leer en Hechos 4, del 10 en adelante, dice, sepan todos ustedes que todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Estaban Pedro y Juan ante el concilio. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y vamos a ir a 1 Corintios 3:11.
para ir quedando ahí esta mañana. Dice, voy desde el 10, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y hay varios pasajes más en 1 de Pedro 2, 6 y 7, en Efesios 2, 20, Lucas 20, 17 y otra vez Hechos 4, 11, que aclaran que Jesucristo es la piedra angular y que refutan el hecho de que en Mateo 16, 18, Jesús estuviera diciendo que sobre Pedro estaría fundada la iglesia. ¿Okay? La iglesia está fundada sobre Jesucristo mismo. Pedro era un hombre como usted y como yo, que cometió errores como usted y como yo, y que al final decidió consagrarse y dar su vida por Cristo. Ojalá lo hiciéramos usted y yo. ¿Sí me explico? Pero sobre un hombre como usted o como yo, una persona como usted o como yo, Cristo jamás pondría el fundamento de su iglesia. Jamás. Sobre alguien falible, jamás pondría el fundamento de su iglesia. Y aún Pedro, siendo quien era, en un pasaje ahí de Hechos, que estaban visitando una iglesia, se encontró con Pablo y Pedro estaba jugando de hipócrita. Y Pablo lo encaró y lo confrontó por eso. Para que vea que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede actuar de una manera que no es consecuente con lo que estamos predicando. La próxima semana vamos a ver si la fundación de la iglesia se da en Mateo 16, 18. ¿Ok? Y no comienzo el tema porque lo dejaríamos a medio palo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de que suenen el timbre otra vez? Hermano Marco. Entonces, o sea, así como no podemos aceptar que Pedro es el fundamento, tampoco el católico debe aceptar que el Papa es digamos, el sucesor de Pedro, como ellos dicen, basado en lo que dice que es Corintios, jamás. Bueno, como le digo, cada teólogo, hay teólogos católicos, cada teólogo desarrolla su pensamiento anclado o sometido a la doctrina de su denominación. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la forma de interpretar la palabra de Dios que utiliza los líderes de esa denominación. ¿Ok? Entonces, por eso es que existen tantísimas religiones o denominaciones cristianas, por la interpretación que se le da. Ahora, nosotros aquí en esta iglesia, me corrige el pastor si estoy equivocado, utilizamos una interpretación que es literal, histórica y gramatical. Consideramos que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No hay ningún pasaje en la Escritura que deba interpretarse de forma alegórica. Hay alegorías en la Biblia, unas cuantas, pero aún así su interpretación es literal en función del contexto. Además, entendemos que lo que fue escrito en un contexto histórico. Algo estaba sucediendo para que aquello se escribiera o se dijera. Y entendemos que los receptores de ese mensaje tomaron una decisión en consecuencia con el mensaje que recibieron de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Y entendemos que también las formas gramaticales, que es lo que vamos a ver la próxima semana, tanto de los verbos como de los sustantivos, como de la composición de las oraciones, nos permite comprender la claridad del mensaje. Y he enseñado acá sobre pasajes románticos, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será cierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
porque Pablo estaba hablando de que sin importar la situación, él siempre iba a predicar a Cristo. Punto. Y a eso se refiere, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar qué me esté pasando a mí, siempre voy a predicar a Cristo. Pero usamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una muletilla, ¿verdad? Bien, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Gracias, hermano. Seguidamente vamos a solicitar a nuestros hermanos diáconos que pasen para la recolección de